Trabajaremos la tarea para la semana 3 como una práctica guiada. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo log. Lo podemos hacer como archivo log para guardar salida y le damos comenzar. O hay otra de las opciones que sobre este icono aquí le podemos dar clic y nos va a iniciar un archivo log. Le colocamos el formato .log y le voy a colocar acá un nombre que diga alguna relación con la tarea. Tarea 3.log. Entonces ahí sabemos que va a ir guardando toda la bitácora de los comandos que vayamos ejecutando para realizar la tarea. Le damos guardar. Y ahora la primera parte de la tarea nos dice: detalla el número de casos válidos que posee y el número de casos perdidos. Esto va a ser con la base de datos comercio.dta. Entonces abrimos la base de datos, le damos a abrir, buscamos donde tenemos ubicada el archivo. En mi caso lo tengo aquí en semana 3. Abro acá, abrir, comercio.dta. Y lo que nos muestra son las variables que tiene. Dice fecha, compras online, género, edad, estado civil, municipio, educación, tipo tienda, compras realizadas en escucho comercio, entero tienda, visitado mi tiendita online, comprado mi tiendita online. Estas son las variables que contiene. Ahora, luego para el primer punto nos dice: detalla el número de casos válidos que posee y el número de casos perdidos. Yo lo que he hecho es colocar una pequeña tabla donde pongo todas las variables, los nombres, para irle solo escribiendo cuáles son los casos válidos y cuáles son los casos perdidos. Entonces, voy a utilizar uno de los comandos que se llama codebook. Codebook lo que va a realizar es un detalle de cada una de las variables y me va a ir mencionando ahí cuántos son los casos válidos y cuántos son los casos perdidos para después yo colocarlos en el Word. Entonces empezamos a ver. Luego de ejecutar el codebook, aquí dice missing. ¿Para cuál variable? Para fecha. Fecha, dice missing, son los casos perdidos. 0 de 483, es decir, no tiene ningún caso perdido. ¿Cuántos son los válidos? 483. Entonces voy a ir trasladando esto al resumen que llevo acá. En fecha, casos válidos serían 483, casos perdidos 0, es decir, todos vienen completos. Igual aquí dice variable compras online, 0, casos válidos 483, casos perdidos me dice 0. Missing 0 de 483. En este otro que es género, aquí sí vienen varias vacías, es decir, hay 190 casos, 190 individuos donde no se le registró el género. Ahí viene vacío, 190 perdidos de 483. Aquí habría que hacer una resta. 190 menos 483. Lo voy a hacer aquí en mi calculadora. ...483 menos 190, en total serían 293 casos válidos. La siguiente variable, edad. Perdidos dice que hay 89 personas que no contestaron su edad. No se les registró. Entonces sería 483 del total menos 89 casos perdidos. Hay 394 casos válidos. Y habría que ir llenando esta tablita de esta forma, ¿verdad? Para cada una de las variables. Estado civil, municipio, educación, tipo tienda, compras realizadas en, escucho comercio, entero tienda, visitado mi tiendita online,
comprado mi tiendita online. Por ejemplo, acá en esta dice que hay 338 perdidos de un total de 483. Entonces sería 483 menos 338. Casos válidos solo hay 145. Y así habría que ir completando esa tabla. Ahora luego dice, en el siguiente punto, ordene la base de datos en función de la edad de las personas registradas. Entonces, si yo doy con el comando describe, que podemos ver, estas son las variables, los tipos de datos que contienen. Y aquí abajo dice ordenado por y no detalla ninguna variable. Es decir, en este caso el archivo no se encuentra ordenado de ninguna manera por ninguna variable. Entonces, ahora vamos a ejecutar para ordenar, que sería el comando sort, ordenar en función de la edad. La variable se llama edad con mayúscula al inicio. Al ejecutarlo y volvemos a darle describe, ahora sí nos dice está ordenado mediante edad. ¿Qué es lo que vamos a detallar acá en el archivo de Word? Pues los comandos que hemos realizado, que en este caso sería sort edad, para indicar que el comando que se ejecutó fue ese. En el siguiente punto nos dice cree otra base de datos en función de la edad. Crea otra base de datos llamada comercio2.dta, donde solo aparezcan las variables género, edad, estado civil, municipio y tipo tiempo. Esto lo vamos a hacer con el comando keep. Voy a copiar qué variables son. Voy a colocar por acá. Le voy a decir keep. Le quito las comas porque la sintaxis del comando no necesita las comas, solo los nombres de las variables. Y si ustedes se fijan en este momento, la base de datos tiene todas estas variables. Entonces al darle keep, acá, desaparecen las otras, pero yo no quiero que me quede almacenado en comercio.dta, sino que lo voy a guardar, le voy a dar un save con el nombre de comercio2.dta. Y ahora ha sido salvado, guardado con comercio2.dta. Entonces, si nos fijamos acá al inicio, me dice dónde se encuentra el archivo. Está en C, usuarios, ROX, documentos, comercio2.dta. Y ahí es donde debo de buscarla para después adjuntarla como tarea. Ahora que voy a dejar plasmado en el archivo de Word, pues estos comandos con los que se ejecutó estas instrucciones. Para que quede constancia de lo que se ha realizado acá. Ahora dice tabule la variable edad. Entonces veamos acá, aquí está la variable edad. Le damos tab edad. Y ya tenemos acá tabulado. Vamos a copiarla, la tabulación, y la vamos a pegar en nuestro archivo de Word. Cuando la peguemos puede ser que esté un poco desconfigurada. Se ve un poco movidas las columnas. Lo voy a cambiar a otro tipo de letra. Le voy a dar un Footer New. Se ven un poquito más homogéneas las columnas. Y le voy a dar por acá una tabulación para que quede un poquito de espacio, para que quede un poco mejor alineadas. Y el comando que realizamos. El comando fue tab edad. Ahora nos pregunta en el siguiente, ¿cuál es el porcentaje de personas menores de 30 años sin incluir 30 años? Entonces, sin incluir los 30 años serían estas dos categorías. Ahora, donde dice porcentaje solo nos da el porcentaje de 18 a 23 individualmente, ¿verdad? Y el porcentaje de 24 a 29. Pero el que aparece acá es el acumulado. Entonces nos interesa saber cuáles son las de ambos. Las de ambos las leemos aquí en el acumulado, las que están anteriores a ella. Esta es la suma de 1421
más 33,55. Son 50,76%. Ese es el porcentaje de personas menores a 30 años, sin incluir los 30 años. Ahora nos pide tabular el cruce de las variables estado civil y educación. Si tabulamos estado civil y educación, nosotros vemos acá no la tenemos. Voy a cerrar esta base de datos. Me voy a quedar solo con la base de comercio. Aquí está. Abro la de comercio porque esa sí contiene las otras. Aquí está edad, educación, estado civil. Y nos piden tabular estado civil y educación, mostrando porcentajes por fila y luego porcentajes por columna. Entonces, sería la tabulación de estado civil contra educación. Es un cruce de las dos tablas. Y vamos a pedirle que nos dé los porcentajes por fila. Tabulamos acá y los porcentajes por fila serían esto, ¿verdad? Por fila suma el 100% en porcentaje. Los valores que vemos aquí al inicio, 23, 49, 19, son los valores absolutos, las frecuencias absolutas. Y las que aparecen abajo serían los porcentajes. Copiamos esto, lo colocamos en el Word. Y le damos un poquito de formato para que no se vea tan desconfigurado. Lo cambiamos, Current New. Se ven un poco más homogéneos. Ahora vamos a ejecutar lo mismo y aquí tenemos una facilidad. Del lado izquierdo donde está el historial de comandos, aquí aparece el último comando que ejecutamos y aparecen todos los que hemos ido ejecutando. Me interesa el último, le doy clic acá, ahora me lo despliega aquí y yo le hago la modificación. Ahora quiero por columna, para no tener que volver a escribir todos los comandos. Copio este y ahora este es lo que muestra son porcentajes para el cruce de las dos mismas variables, pero los porcentajes ahora son por columna. Voy a cambiar la letra para que se vea un poquito más configuradas por columna. Y ahora sí nos fijamos 23.96 más 8.33 más 3.13 más 1.04 más 61.46 más 2.08. Eso suma un total de un 100%. Ahora los totales van sumados por columnas en porcentajes. En el número 6 dice, obtengo una tabla solo de personas divorciadas contra el nivel educativo y responde cuántos de ellos han realizado educación de maestría y cuánto es su porcentaje. La educación de maestría es considerada como un posgrado, entonces cuando leamos vamos a leer la parte de posgrados. Entonces necesitamos saber qué código le colocan a las personas divorciadas para poder solo graficar las personas divorciadas, solo tabular las personas divorciadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar la misma herramienta de código para saber cuál es el código que le han colocado a las personas divorciadas. En estado civil, vamos a explorarlo. Ahora no quiero todas las variables, solo quiero para esta. Aquí nos dice, estado civil, 1 es casado con hijos, 2 casados sin hijos, 3 es divorciado. Entonces nos interesa para el código 3. ¿En qué variable? Estado civil. Entonces vamos a ejecutar el código tab, el comando tab, estado civil. Contra educación, pero no cualquier estado civil, solo si cumple la condición que estado civil sea igual a 3. ¿Por qué 3? Porque 3 son las personas divorciadas. Entonces, damos Enter y aquí nos aparece una pequeña tabla.
Ya no vemos para todos los estados civiles, sino solo para las personas que son divorciadas. Entonces colocamos esto acá. Y este nos está mostrando solo las frecuencias absolutas. Lo voy a cambiar acá por el mío. Y la pregunta es respecto a los porcentajes. Aquí no tenemos porcentajes, solo cuántas personas. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le doy clic acá en mi último comando y yo quiero porcentajes. Si vemos, está por fila el detalle de los datos. Entonces le voy a dar que me dé porcentajes por fila. Y ahora sí nos muestra cuál es el valor absoluto y nos muestra el porcentaje. Vamos a pegar por acá. Le voy a dar. Está, si quedó bien alineado. Y ahora vamos a responder. ¿Cuántos de ellos han realizado educación de maestría y cuánto es su porcentaje? Dice que divorciados, y como decía, posgrado es una educación de maestría, se considera como posgrado. Entonces es una persona con un porcentaje de un 10% del total. Entonces sería de los divorciados. Vamos a dejarlo acá. De los divorciados, una persona que corresponde al 10% de divorciados ha realizado estudio de maestría. Entonces voy a marcar esto aquí en amarillo y es la relación que está leyendo acá. Es una persona, que lo podíamos ver aquí, lo podíamos ver aquí también, en cantidades de personas, y en porcentaje eso corresponde a un 10% de los divorciados. Veamos el número 7. Nos dice, obtenga los valores esperados del cruce de las variables educación y compras realizadas en. Y responda, ¿cuántas personas son las esperadas que posean título de bachiller y que hayan realizado compras en Aeropost? Entonces vamos a hacer el cruce de estas dos variables. Compras realizadas en y educación. Entonces sería con el comando tab. Compras realizadas en y educación. Entonces, y nos dice que quieren ver los valores esperados. Si yo solo le doy enter acá, yo puedo ver que que tengan título de bachiller y hayan realizado compras en Aeropost solo es una persona. Estos son los valores reales, pero nos están hablando de valores esperados. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Le damos coma aquí y le voy a decir que quiero los valores esperados, que sería con opción expect. Le damos acá y ahora si observamos, aquí nos aparece compras realizadas en bachiller, Aeropost. Es una persona la real que ha realizado compras y esperadas son 2.9 personas. La probabilidad esperaba que fueran 2.9 personas, alrededor de 3. Y realmente solo fue una persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar esta pequeña sección de la tabla, que es la que nos interesa. La voy a pegar por acá, junto con el comando donde lleva para la obtención de esta tabla. Y le vamos a dar un poquito de formato para que quede mejor alineado. Le voy a bajar el tamaño. Ahí, con 8. Entonces sería 2.9 personas. Entonces aquí vamos. ¿Cuántas personas son las esperadas? Aquí diríamos
se espera que aproximadamente 3 personas sean las que poseen título de bachiller y hayan realizado compras en Aeropost. Aquí le ponemos aproximadamente 3 personas porque nos aparece 2.9 como valor esperado. Ahora, para el siguiente punto nos dice llevar a cabo un análisis de independencia entre las variables educación, edad y educación. ¿Son dependientes o independientes? Luego, mediante un análisis de correspondencia, explique cuáles categorías son cercanas. Entonces, lo primero es recordar, ¿verdad?, que el análisis de independencia tiene algunas hipótesis. La hipótesis nula o H sub 0 nos dice las variables edad y educación son independientes, no tienen ninguna relación. Y la hipótesis alternativa nos dice que las variables edad y educación son dependientes, es decir, que sí tienen alguna relación. Entonces, ¿con qué comando vamos a realizar esto? Con el comando de tabulación, pero en la opción de chi cuadrado. Entonces le vamos a dar acá tab, edad, educación, y le vamos a dar la opción chi cuadrado. ¿Para qué? Para que nos dé el análisis de independencia. ¿Qué sería este? De este análisis de independencia copio la realización, lo que devuelve, y lo que nos interesa, le voy a dar acá un poquito de formato, el tamaño de letra, es esto, el valor de la probabilidad. La probabilidad es bien pequeña, esta es menor a 0.05 para un análisis que estemos haciendo al 95% de confianza. Esto significa que se rechaza la hipótesis nula, que es la H sub 0, y se acepta la hipótesis alternativa H sub A. Es decir, que las variables edad y educación sí son dependientes. Es decir, que depende de qué edad tenga, así va a ser su grado educativo. Ahora vamos a hacer un análisis de correspondencia. Entonces nos vamos a estadísticas. Nos vamos acá también donde dice análisis multivariante. Aquí donde dice análisis de correspondencia de dos vías de una matriz. Le damos acá. Ingresamos la matriz. La matriz que vamos a ingresar es esta que tenemos acá, donde nos dice la edad contra educación. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Agregamos 2 filas más. Y columnas tiene bachiller, universidad y posgrado. 3. Está bien. Entonces le damos acá edad, educación. Ingresamos los valores. Los valores serían 38, 17, 1. En este sería 23, 86, 35. Estoy ingresando los valores de las frecuencias. 27, 74, 50, 7, 25, 8, 1, 2 y 0. Y le damos OK. Ahora le decimos que la variable edad de educación
la matriz con la que vamos a trabajar, le damos OK acá y nos genera el análisis. Faltó marcar el gráfico. Entonces no hay ningún problema, aquí podemos regenerar de nuevo, quedó almacenada acá. Y aquí le decimos número de dimensiones 2 en los informes, graficar aquí. Si no, no gráfica, ¿verdad? Si no lo chequeamos esto, no gráfica, solo nos devuelve el análisis sin el gráfico. Ahora esperamos acá y aquí nos aparece el gráfico. Le damos clic derecho, yo voy a copiar el gráfico que me interese y lo vamos a copiar por acá. Le vamos a dar pegar y aquí ya nos aparece el gráfico. Ahora vamos a hacer un análisis de esto que hemos colocado aquí. Por filas, esto correspondería a un R1, este correspondería a R2, este a R3, este sería nuestro R4 y este sería nuestro R5, que están por filas. Y por columnas, bachiller sería nuestro C1, universidad, nuestro C2 y posgrado C3. Ahora, ¿por qué le estoy colocando estos valores y esta mención? Porque aquí lo grafica de esa manera, con los R y con los C. Entonces, para que hagamos referencia a cada uno de ellos. Vamos a ir colocando un resumen de las categorías que se ven relacionadas, de las edades respecto al nivel educativo. Entonces, voy a hacer un más pequeño este gráfico para que dé un poco mayor de espacio. Entonces, aquí nos dice C3 con R3. ¿Quién es C3 y R3? De 30 a 39 años. Y C3 es posgrado. Entonces, aquí vamos a ir colocando de 30 a 39. Están relacionadas con posgrado. Estas son las relaciones por categoría. Ahora la siguiente sería C1 y R1. Se ve que están cercanas, tienen relación. C1 y R1 es de 18 a 23 años con bachiller. 18 a 23 con bachiller. Ahora la siguiente dice R2, C2 y R4. R2 es de 24 a 29 y R4 de 40 a 49 con C2, que C2 es universidad. Ahora la categoría que queda completamente aislada es R5, es decir, 50 a 65 años. 50 a 65 años no posee ninguna relación con algún nivel educativo. Las demás sí, ¿verdad? Poseen relaciones. Y este sería el análisis de correspondencia. Con esto ya concluirían la tarea y podrían adjuntarlo en el Sakai. ¿Qué es lo que se pide adjuntar? El archivo en Word de lo que vayan colocando. Guardan su archivo de Word. El archivo log, que sería este, el de la tarea 3. Y el de comercio 2. Entonces el de comercio 2 se me aparece a mí en documentos acá. Aquí está,
comercio 2. Entonces, este archivo, el de la tarea, y el archivo de Word. En este caso sería archivo, voy a guardar en el escritorio. La tarea. Y estos 3 archivos son los que deben de colocar de tarea en el sacado.